Y bueno, ¿por qué quiero hablar del Bajío? Bueno, por varias razones. Entre estas razones es porque algunos estudiantes ya están comenzando a salir de viaje, explorar nuevos lugares y entre estos nuevos destinos en los que ellos quieren ir a poner en práctica su español está México. Y algunos me han estado preguntando qué región les recomiendo en la que puedan ir a aprender, a aplicar el español. Por supuesto, todo México es grande, es bonito y en cada rincón de México puedes poner en práctica tu español, pero el Bajío es una región que vale la pena ir para poner en práctica el idioma, pero también para aprender, para informarte, para conocer más de la cultura y de la historia de nuestro país. Pero antes no te olvides dar like, suscribirte y activar notificaciones para que no te pierdas próximo contenido como esto en español. Recientemente también te compartía un video en el cual te hablaba del último viaje que tuve por carretera en Brasil y en este viaje tuve la oportunidad de visitar una ciudad muy interesante y en la cual tuve esa experiencia de acercarme un poco más a la sociedad de este gran país y comprender un poco más de las razones, no solamente de cómo actúa la persona de este país, sino también cómo se comunica, por qué dice las cosas de tal manera. A varios estudiantes les he comentado sobre la importancia de conocer esos aspectos culturales e históricos de un país también, porque es una manera también de acercarse y de enriquecer el idioma. Tú vas a comprender mejor las cosas, vas a decir, ah, ya entiendo por qué usan esta expresión, o ah, ya entiendo por qué usan esta manera de responder, porque vas a estar informado y de cierta manera vas a tener contacto con la gente de un pueblo en particular. Y bueno, para continuar, déjame te digo qué es el Bajío. El Bajío es una región en México, una región geográfica y algunos dicen que también cultural. Podemos dividir a México, como te he dicho antes, en la región del norte, del noreste, del noroeste, del sur, sureste, del centro incluso, pero en varios lugares del país los dividimos por nombres basándonos en esas características que comparten, ya sea históricamente, culturalmente, en este caso incluso económicamente. La región del Bajío no solamente comparte algo geográfico o cultural, también aspectos económicos e históricos. De acuerdo, para todas aquellas personas que les interesa aprender, conocer más de la historia de México, tienen que visitar el Bajío. Y tú me vas a decir, bueno, Ana, ¿y qué es el Bajío? ¿No? Yo solo conozco quizás aquí Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Ciudad de México, ¿por qué no? Todos estos lugares son increíbles, los que mencioné, pero el Bajío es una zona que si no has visitado, definitivamente tienes que ir, de acuerdo, pero bueno, este es el Bajío. Es una región que abarca diferentes estados. No quiero generalizar diciendo que el estado de Aguascalientes es el Bajío o el estado de Jalisco, porque si observan, el estado de Jalisco no está todo en el Bajío, solamente una pequeña parte. Lo mismo sucede con Aguascalientes, con Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas. Oficialmente, cuando dicen que es el Bajío, algunos dicen, ah, es el centro norte de México, pero yo diría en pocas palabras, el Bajío es una región que conforman diferentes partes de los estados de Aguascalientes, de Zacatecas, de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Michoacán. Y bueno, ahora que te mencioné el nombre de algunos de estos estados que hacen parte del Bajío, quizás ya estás más familiarizado, ¿no? Quizás has escuchado hablar del estado de Guanajuato, de Jalisco o de San Luis Potosí, ¿no? O quizás Querétaro. Si te gustaría conocer más sobre los estados de México, sus capitales y la pronunciación correcta de estos, te invito a que lo hagas dando clic en el link que te voy a compartir aquí arriba, ¿de acuerdo? Me gustaría que analizaras bien esta zona del Bajío, dónde se encuentra, qué estados abarca esta área. Incluso puedes analizar cómo es que puedes llegar a ellos desde Ciudad de México, porque Ciudad de México es donde está ese aeropuerto internacional, que si tú viajas de otro país, seguro llegas a Ciudad de México
aunque también puedes llegar a otros aeropuertos, ¿no? Haciendo conexión en México y viajando a algunas de las ciudades principales de El Bajío. En lo particular, a mí me gusta más hacerlo de carro, porque puedes disfrutar un poco más de los paisajes y las distancias no son tan largas, son cortas. O también algunas personas prefieren viajar en autobús y es otra buena opción. La historia es una de las razones por las cuales el pueblo mexicano valora mucho esta región de México. En el Bajío, en algunas de las ciudades del Bajío, sucedieron algunos de los eventos más importantes para el país. Por ejemplo, el inicio de la independencia de México. También está la cuestión de la colonización. Tú puedes ver a través de la arquitectura, de las iglesias, incluso de las tradiciones, esa influencia, ese impacto que este hecho histórico nos dejó al pueblo mexicano. Otra característica que hace interesante a esta zona del país son las minas. De hecho, si tú visitas a algunas de estas ciudades, no será raro que encuentres algún paseo o un recorrido por una de las tantas minas que existen. Y otro aspecto muy importante sobre esta área de México es que en el Bajío, en varias de las ciudades o pueblos de esta región de México, nacieron muchos de los que son los héroes de la patria. Y cuando hablo de los héroes de la patria, por supuesto, tengo que mencionar la independencia de México. Este evento importantísimo para el mexicano hasta el día de hoy, que por cierto, si te gustaría conocer más sobre la celebración de la independencia de México y cómo es que festejamos en nuestro país los mexicanos, te invito a que des clic en el link que te comparto ahí arriba. Bueno, regresando a esto, en el Bajío vas a encontrar diferentes lugares, monumentos, iglesias, plazas, casas, donde se comenzó la independencia de México. Recordemos que esto fue un movimiento de muchos años que se comenzó en el Bajío, pero a lo largo de los años se fue luchando y se fue extendiendo por toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, si a ti te gusta conocer de la historia en general, pero en este caso de la historia de México, yo te invito a que si planeas visitar el Bajío en el futuro, investigues un poquito sobre los inicios de la independencia de México para que cuando visites el Bajío o alguna de estas ciudades importantes estés familiarizado y ya sepas un poco más de qué es lo que estás viendo, qué iglesia estás conociendo, qué sucedió en esa plaza, qué pasó en esa casa, quién era ese personaje que estás viendo en ese monumento. Yo creo que la independencia de México es uno de los acontecimientos históricos muy conocido, muy sonado en el pueblo mexicano y por supuesto también festejado, como te mencioné, ¿no? Y hablando de fiestas como lo es la independencia de México en toda la República Mexicana, que este evento histórico que surgió en el Bajío ha causado un impacto hasta la actualidad en el pueblo de México, también hay otras fiestas que son muy conocidas, que son muy tradicionales en el Bajío. Y por ejemplo, está lo que es la Feria de León en Guanajuato, está lo que es el Festival Cervantino también, la Feria del Globo y por supuesto la gran Feria de San Marcos. Todas estas fiestas, ferias o festivales muy tradicionales en el Bajío suceden en diferentes épocas del año. Por ejemplo, unas son en enero, otras son en abril o mayo, me parece. Otros festivales son en octubre. En pocas palabras, durante todo el año tú puedes planear un viaje para ir al Bajío y también aprovechar uno de estos festivales o ferias que se viven muy tradicionales en esta región del país. Y bueno, ya que estamos hablando de que vamos a visitar el Bajío en el futuro, quizás tú puedes preguntarte, bueno, Ana, puedo visitar el Bajío, pero ¿qué ciudades me recomiendas? Porque los estados son muy grandes, ¿no? Y claro que sí, los estados son grandes en territorio y hay algunas ciudades que te recomiendo. Incluso hay pueblos mágicos dentro del Bajío que te recomiendo ir. Si te gustaría conocer más sobre los pueblos mágicos, también te voy a dejar un link para que lo hagas después de este video. Hay ciudades que vale la pena visitar definitivamente en el Bajío si vas a visitar México. Por ejemplo, León, Querétaro, Guanajuato, San Miguel de Allende, Guadalajara, ya que estás ahí cerquita, ¿no?
Cabe mencionar que las distancias entre estas ciudades no son distancias muy largas. Bueno, yo digo no muy largas, pueden ser entre 2, 3 horas, dependiendo de la ciudad, ¿no? Pero definitivamente te recomiendo ir. En pocas palabras, el Bajío es una región en México que está conformada por algunas áreas de ciertos estados que ya te mencioné previamente y que comparten aspectos culturales, geográficos, históricos e incluso económicos, porque en el Bajío también hay una alianza para promover una mejor calidad de vida a la gente que vive en estos lugares. Por ejemplo, hay diferentes propuestas para mejorar el medio ambiente, para la industria, para la economía, en la educación también. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, habían diferentes intercambios para ir a estudiar a universidades del Bajío de México. Todo esto que te mencioné del Bajío es solamente para realzar esa belleza que tiene esta región del país, el Bajío. Pero la verdad es que México está lleno de cosas lindísimas. Tú puedes viajar hacia el Caribe, puedes ir hacia el norte, hacia la Huasteca Potosina, hacia el sur también, allá por Oaxaca, y tú vas a encontrar características que hacen únicos esos lugares. Te invito ahora a que me dejes en los comentarios si tú conocías o habías escuchado hablar sobre el Bajío en México, ¿de acuerdo? No olvides que si te gustaría ver contenido como esto todos los días, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye bye.